Hola, hola, esto es Dara, una perla de sabiduría y amigos, estamos en el quinto episodio y como probablemente ya leíste o viste en el título de este video o no sé desde qué plataforma nos estés escuchando, leíste cuando no somos el protagonista, cuando no somos ese personaje principal. Y para esto quiero invitarles a leer Segunda de Reyes capítulo 5 en adelante. Esa historia es acerca de un personaje llamado Naamán, que era un general del ejército sirio. Dice: Eliseo sana a Naamán. Dice: Naamán era un general del ejército de un país llamado Siria. Era un hombre muy importante y el rey lo quería mucho porque por medio de él Dios le había dado grandes victorias a Siria. Pero este valiente soldado tenía una enfermedad en la piel llamada lepra. Aquí les cuento, la lepra en ese tiempo era una enfermedad tan terrible que las personas tenían que ser aisladas de la sociedad, no podían tener ese contacto. Era como el COVID de ese tiempo, no podían acercarse, no podían nada de eso porque su enfermedad era demasiado terrible. Aunque creo que pues a estas alturas el COVID ya está un poquito más tratable. Y la lepra ya en ese tiempo tiene tratamiento. Continuamos. A veces los sirios iban y atacaban a los israelitas. En una de esas oportunidades tomaron prisionera a una niña que fue llevada a casa de Naamán para ayudar a su esposa. Esta niña le dijo a Naamán: si mi patrón fuese a ver el profeta Eliseo, que vive por allá en un pueblo llamado Samaria, se sanaría de su lepra, sería sano. Cuando Naamán se enteró de esto, fue a ver al rey y este le contó lo que había dicho la niña. El rey de Siria le contestó: ve enseguida a Samaria. Voy a darte una carta para el rey de Israel, como por decirlo así, una carta de recomendación. ¿Por qué? Porque resulta que estos dos pueblos tenían como cierta rivalidad y tenían cierto enfrentamiento. Así que Naamán tomó 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 vestidos. Partió hacia allí, llevando una carta para el rey de Israel, la cual decía: te envío esta carta para que sepas que Naamán, general de mi ejército, va de mi parte y quiero que sane su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, se angustió tanto que rompió su ropa, es decir, rasgó sus vestidos. Y dijo: yo no soy Dios, no puedo dar la vida y ni siquiera quitarla. ¿Por qué el rey de Siria me manda a este hombre para que sane su lepra? Seguramente está buscando un pretexto para pelear conmigo. Cuando el rey de Israel leyó la carta, se angustió tanto que rompió su ropa y dijo: yo no soy Dios. Le estaba repitiendo, perdón. Amigos, no voy a hacer cortes. Cuando el profeta Eliseo se enteró de que el rey estaba tan angustiado, le envió este mensaje: ¿por qué rompiste tu ropa? Deja que ese hombre venga a verme para que se dé cuenta de que hay un profeta de Dios en Israel. Algo así como que venga y demuestre y que él vea por sus propios ojos que aquí tenemos un Dios verdadero y que aquí hay un hombre de Dios. Así que Naamán se fue con su carro y sus caballos y se detuvo en la puerta de la casa de Eliseo. El profeta le envió un mensajero diciendo: ve y métete 7 veces en el río Jordán y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó y se fue diciendo: yo pensé que saldría a recibirme y que oraría a su Dios, creí que pondría su mano sobre mi cuerpo y que me sanaría de la lepra. Los ríos de Habana y Fanfar que están en Damasco son muchos mejores que los de Israel. ¿No podría yo bañarme en ellos y sanarme? Yo me imagino, yo me atrevo a pensar que probablemente esos ríos estaban en mejores condiciones que el de Jordán. O sea, Eliseo le dice: vaya y bañes en el Jordán, y él hace esta comparativa porque probablemente las condiciones no eran tan óptimas las del río Jordán. Así que se fue de allí muy enojado, pero sus sirvientes se acercaron a él y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiese pedido que hiciera alguna cosa difícil, usted le habría hecho caso. Con más razón, debería hacerle caso y meterse en el río Jordán para poder sanarse. Naamán se fue y se metió 7 veces en el río Jordán, como le había dicho el profeta, y enseguida su piel quedó tan sana y tan suave como la de un bebé, como la de un niño. Luego Naamán y todos sus acompañantes regresaron a casa de Eliseo. Cuando Naamán llegó ante el profeta, es decir, que ahora sí lo atendió frente a frente, le dijo: ahora estoy seguro de que solo en Israel se adora al Dios verdadero,
por favor acepta un regalo de este servidor. Entonces ahí empieza ese acto como de agradecimiento, ese acto de gratitud. Recuerden que él había llevado tantas monedas de oro, tantas monedas de plata y creo que 10 vestidos, como porque yo me imagino a Naamán como estaba con ese dolor de que su enfermedad era tan terrible, ese dicho de la esperanza es lo último que se pierde, por eso había llevado esos presentes por si estaba la posibilidad de ser sano. Pero bueno, Zuli, ¿a qué voy con toda esta historia? ¿Qué tiene que ver? Aquí les voy a empezar a contar que resulta que cuando nosotros crecemos en una sociedad que nos enseña que nuestra vida siempre tiene que marcar y que tiene que dar huella y que tiene que tener trascendencia y que si tu vida no se enteró 10.000 personas, 50.000 personas o 5.000 personas de que tú existes, pues tu vida pasó por desapercibida y tu propósito pues fue mediocre o fue muy pequeño. Y así pasa desde muy pequeños. Resulta que cuando vamos al colegio o en la escuelita dominical, cuando hacían una obra de teatro, nosotros queríamos ser uno de los personajes principales o por lo menos uno que tuviera acción y vida en la obra. Porque ¿quién quería ser ese personaje del arbusto? ¿Quién quería ser el palo del árbol? ¿No? Va ahí paradito haciendo nada con un pedazo de cartón. No, porque realmente pues no tenía nada importante que aportarle a la obra. Entre comillas, ¿no? Entre comillas. Y cuando vamos creciendo lo mismo pasa en el colegio, en la universidad y más aún cuando uno empieza a trabajar. Entonces le dicen, si tú conseguiste un trabajo como recepcionista y tu amigo consiguió un trabajo como gerente en la misma empresa, entonces tu amigo tiene grandes capacidades y tu amigo tiene un propósito enorme, pero lo tuyo no es tan trascendente y no tiene tan grande importancia. Esto posiblemente tenga alguna coherencia, ¿no? Porque en la vida secular de pronto el gerente tiene muchas más responsabilidades que las de un recepcionista, pero esto no pasa en cuanto a Dios, esto no pasa cuando tenemos una vida espiritual, porque les voy a dar 5 segundos para que piensen, según la historia que yo les leí, quién creen que es el personaje principal de esta historia. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Yo me imagino que tú me estarás diciendo, espero no equivocarme, y me dices en los comentarios si no me equivoqué. Y habrás pensado que fue Eliseo por haber sanado a Naamán o Naamán por haber recibido sanidad. Y tienen razón, no les voy a decir que no. Ellos son los personajes principales, pero no son los fundamentales. O sea, sí y no. Suena un poco contradictorio, ¿no? ¿A qué voy con esto? El milagro ocurrió en la vida de Naamán gracias a que una niña, la cual no tenía ni voz ni voto. ¿Y por qué digo que no tenía ni voz ni voto y aún así su voz fue escuchada? Porque vamos a mirar y analizar esa niña. Era una niña, o sea, una niña opinando. Por lo menos en mi caso, cuando estaba pequeña mi voz no era como muy contada que digamos. Segundo, era una esclava. Era una mujer que había sido cautiva. Y tercero, era mujer. O sea, tenía todas las de perder por todos los lados. Pero tuvo la osadía esta niña de poder decirle a la esposa de Naamán, yo sé dónde puede ser sana. Y no solo la osadía, sino que ella sabía que tenía el respaldo de Dios. Ella sabía en quién había creído y sabía que lo que ella estaba diciendo iba a ser cierto porque sus acciones y su convicción estaba clara. Entonces el milagro ocurrió en la vida de Naamán gracias a una niña esclava, aparte mujer, o sea, no tenía todas las de perder. Y si avanzamos un poco más allá, Naamán llegó hasta el lugar, pero no fue sano, ¿no? Pero se iba a devolver por su terquedad. ¿Quién hizo que este milagro pudiese ser la pieza clave? Los mismos esclavos, otra vez los esclavos con esta osadía le dicen, ¿por qué es tan terco? Si el profeta le hubiese mandado algo difícil, usted le hubiera hecho, pero ¿por qué no lo hace? Y su palabra tuvo valor, tanto que Naamán fue y se sumergió las veces que le dice el profeta. Y en la vida cristiana o en la vida cuando uno va a la iglesia, uno está tan acostumbrado, o pongámoslo en lo secular también, ¿no? Es que tu amigo tal y tal persona ha logrado esto, ha hecho esto,
y uno empieza como a sentirse tan mediocre con lo que ha hecho, o por lo menos a mí me pasaba. Me siento mediocre con 23 años no haber logrado lo que logró tal persona y demás. Y cuando lloraba era tipo, Señor, yo quiero que tú me utilices como un Eliseo en la historia de Naamán, quiero que tú me utilices como un Eliseo, quiero que tú me utilices como un Daniel que profetizó para su tiempo, pero también profetizó para este tiempo. Quiero que tú me utilices como lo hiciste con un David, con un Samuel. Y el pastor confirma esto cuando uno llega a la iglesia y el pastor dice, el Señor está buscando un Daniel, está buscando los amigos de Daniel, está buscando un Samuel, está buscando un David, y empieza a nombrar esas personas grandes, y entonces uno se llena de la cabeza de que solamente el Señor utiliza grandes personas, y a veces pensamos que Dios solamente utiliza a los grandes líderes maduros en la fe, y empezamos a comparar ese ejercicio de empezar a medir nuestra vida con una regla inexistente, a pesar los propósitos como si los propósitos fuesen medibles y fuesen posibles poner en una báscula, y siempre es así. Entonces ese error, por lo menos en mi vida, lo cometí hasta que entendí que podemos ser ese niño que estuvo en el milagro cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. El milagro fue posible cuando el niño estaba ahí con esos 3 panes, 5 peces, olvidé el orden, pero el milagro fue posible porque ese niño estaba en el lugar que era, y yo me imagino la satisfacción de ese niño de, gracias a que yo estaba aquí, al que el propósito de Dios era que yo estuviera aquí vendiendo esto, fue que ocurrió uno de los milagros más grandes de alimentar a tantas personas, a 5,000 personas. Y lo mismo en la vida de Miriam. Miriam fue la mujer que siguió la canasta donde iba Moisés por el río abajo, y se fue vigilando esa canasta, y luego sugirió a esta persona que era del palacio real, si tú lo adoptas, bueno, bla bla bla. Y todo esto, o sea, la vida de Moisés fue posible porque esta mujer fue la pieza clave en su vida, porque vigiló que esa canastica fuese en el transcurso y que no le pasara a Moisés nada río abajo. Entonces nosotros podemos ser muchas veces esa pieza clave para que algo grande ocurra, y no nos tenemos que sentir inferiores, no nos tenemos que sentir mediocres, ni comparar los propósitos, ni comparar mucho menos nuestra vida y medirla con alguien más. Entonces no podemos pretender nosotros ser el personaje principal, ni siquiera en nuestra vida, porque la misma palabra del Señor dice que yo mengüe para que tú crezcas. O sea, ni siquiera en la vida de nosotros podemos ser el personaje principal, y nunca lo vamos a hacer. Y no nos podemos sentir, y ya para finalizar, no nos podemos sentir mediocres y no nos podemos sentir mal al estar mirando que el Señor utiliza a alguien más de una manera diferente, que Dios lo utiliza en un aspecto. Probablemente tú en la iglesia o estás barriendo el templo y tu hermano está predicando, y eso a ti no te hace menos. Eso no nos puede hacer inferiores. El Señor no tiene una báscula de propósitos, el Señor no tiene una báscula para medir qué tanto tú eres frente a otra persona. Entonces, amigos, eso era prácticamente el mensaje que les quería dar hoy, lo que quería compartir. Espero que no cometan ese error, porque yo durante mucho tiempo minoricé lo que el Señor me había entregado, y me sentía como tan poquita cosa, y uno siempre dice, el Señor utiliza a alguien más y yo veo lo de los demás, pero uno tiene que mirar lo de uno para poder hacer algo con eso. ¿Se imaginan que esta mujer, esta niña que estaba en esa casa cautiva, ella hubiese podido decir, tras de que me trajeron cautiva, yo le iba a decir dónde puede ser sano? Pues no, pero resulta que sí lo hizo. Así que tener muy en cuenta y no poder minorizar nunca los propósitos de Dios en nuestra vida. No podemos medirlos, no son medibles, amigos. Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Un abrazo fraterno. Ouch. Bendiciones.